Muy buenas noches, Dios les bendiga, Dios les guarde. Les habla su pastor y amigo Germán Mercado Varela en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Hoy estamos exactamente en la iglesia presbiteriana y Benecer del barrio Los Olivos. Estamos con algunos de los jóvenes de la iglesia que nos acompañan en esta noche. Queremos hablar de un tema que yo sé que será de mucho interés para todos. Pero primeramente invito a los jóvenes que se presenten aquí a mi izquierda. Tenemos a Jaderson Tobar. A mi derecha. Jesús de Arte. Y más allá, un poquito más allá, María Castro. Dilando Díaz. todos estos jóvenes tienen algo en común. Todos han conocido el Evangelio y hoy son hijos de Dios. Pero tienen otras cosas en común. Y por eso en esta noche queremos nosotros compartir con las personas que nos han escuchado, que nos escuchan. ¿Qué nos queremos compartir? Hoy hice una pregunta y le dije a una persona que no todos éramos hijos de Dios, porque la mayor cantidad de gente dice: yo soy hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Pero ¿qué nos dice la Biblia en cuanto a esos conceptos? ¿Somos todas las personas hijos de Dios o no somos hijos de Dios? ¿Qué dicen mis hermanos que están aquí? Claro, vamos a utilizar la Biblia. ¿Qué dice nuestro hermano Jenderson? Bueno, que Dios bendiga. Primeramente quiero empezar hablando de que todos los seres humanos sentimos miedo. Todos los seres humanos sentimos miedo, más cuando adquirimos el conocimiento y nos dicen de que hay un cielo y hay un infierno. Pero cuando nosotros estamos deleitándonos en nuestros placeres, ya sea alcohol, cualquier tipo de placer que te ofrezca el mundo, nosotros como que ese miedo lo ocultamos. Pero cuando conocemos la palabra de Dios sabemos de que hay un cielo y un infierno. Es ahí donde casi todas las personas, como saben que los hijos de Dios van a heredar la vida eterna, dicen ser hijos de Dios. Pero la Biblia dice esto. En el libro de San Juan, capítulo 8, versículo del 39 en adelante, tiene como título: sois de vuestro padre el diablo. Y dice así: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Versículo 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Bueno, aquí vemos cómo Jesucristo con la palabra confronta a las personas que se hacían llamar hijos de Abraham. Porque ellos decían: no, nosotros somos hijos de Abraham y hacemos lo recto delante de Dios, por eso es que yo soy hijo de Dios. Pero Jesucristo, que era muy sabio, los confrontó. Él les dijo: si tú eres hijo de Dios, ¿por qué me quieres matar a mí cuando yo te estoy diciendo la verdad? Cuando yo les hablo la verdad,
porque la palabra dice que Jesucristo vino a salvar y a dar vida y vida en abundancia. Y el diablo vino a mentir, a matar, el diablo vino a destruir. Entonces Jesucristo les hace esa pregunta: ¿por qué me quieren matar a mí? Si la palabra es clara y dice que el diablo vino a matar, a hurtar y destruir, ¿por qué querían matar a Jesucristo, que era un hombre que no había hecho nada? Nada más con ese gesto estaban demostrando que no eran hijos de Dios, porque no aceptaban la verdad ni la confrontación de la palabra. Vamos a hablar con nosotros los hermanos, pero la gran mayoría de personas dicen que todos somos hijos de Dios. Pero ¿qué nos dirá y cómo hacemos para ser hijos de Dios? Ahí está diciendo que somos hijos de Dios, hijos de quién más? Del diablo. Vamos a ver, hermano, el que tiene tercera de Juan. ¿Qué dice tercera de Juan? La hermana María va a participar. Tercera de Juan. Los primeros versículos. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta semejanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Esa palabra que nos está diciendo a nosotros, que hay hijos de Dios, hijos de quién más, hijos del diablo. Oiga, de pronto suena muy duro. Claro que nosotros no le estamos diciendo que usted sea un hijo del diablo, le estamos diciendo lo que las Escrituras nos está enseñando. Pero hay una manera de ser hijo de Dios. ¿Cuál es la manera de ser llamado hijo de Dios? Juan capítulo 1, 11 y 12. A ver, ¿quién lo tiene? Dios les bendiga, buenas noches. Bueno, leyendo desde el capítulo 1, versículo 10 dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo que Dios quería enseñar aquí era de que Jesús había venido al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no le recibió. ¿Qué sucedió? Que Dios permite que el evangelio sea expandido por todo el mundo. Claro, Dios no tenía un privilegio exactamente con el pueblo de Israel. Lo que Dios hacía era de que el pueblo de Israel dejaba de hacer muchas cosas que quizás otros pueblos hacían. Pero la Biblia también menciona que el pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Luego tuvo que venir alguien porque la humanidad estaba perdida, y ahí es donde viene Jesucristo. Y por eso están escritas estas palabras en la Biblia, que Dios dice que para que podamos ser llamados o hechos hijos de Dios, tendríamos que ser nosotros, hacer la voluntad de nuestro Padre, que es lo que encontramos en aquel versículo. Pero también dice que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que nosotros estamos apartados de Dios por medio del pecado. Lo que nos acerca a Dios es el aceptar a Jesucristo y el creer en Él. Entonces esto hace un cambio en nuestra vida. No es solamente de pronto yo creo, pero no hago. Es actuar y aplicar lo que el Padre te está diciendo, aceptando que Jesucristo murió por ti y que de Jesucristo es nuestro Salvador.
Ese sería el aporte que yo tengo para ustedes en esta noche. Voy a pasar al hermano Dylan. Bueno, mi aporte va basado en estos 3 versículos. Fueron los que elegí al momento de que escuché acerca del tema, porque es importante lo que en el versículo 12 más que todo resalta de que todo aquel que le recibe le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y obviamente están hablando de Jesucristo, de que Él fue pues al pueblo de Israel, les predicó, de que les anunció el plan de Dios, pero su pueblo no le aceptó como Salvador, como Mesías, como el que venía a redimir a toda la humanidad del pecado, pero da la oportunidad a todo aquel que creyera, le daba la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y pues, nos podemos dar cuenta de que no solo la oportunidad era para el pueblo de Israel, ni para un país o una persona en específico. Muestra de que Dios no hace excepción de personas, sino de que todo ser humano que acepte y crea de que Jesucristo es el Salvador, pues le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahorita Jay mencionaba un tema de quienes no eran hijos de Dios, porque nosotros equivocadamente muchas veces pensamos de que lo somos. Y en el texto que él estuvo leyendo, dan unas especificaciones de una conducta que muestra de que no somos hijos de Dios, como por lo menos pensar en matar a una persona, como por lo menos no ver el plan de Dios, el propósito de Dios, porque en ese momento los fariseos que eran los que estaban recibiendo la respuesta de Cristo en ese momento, pues le estaban mencionando acerca de lo que Abraham, pues en ese momento ellos estaban muy aferrados a lo que en aquel entonces Abraham había enseñado, pero no habían tenido en cuenta de que esos profetas igual habían hecho y dicho acerca de ese Mesías. Entonces, esas fueron conductas que mostraban a personas que no son hijos de Dios ya, como mentir también. Jesús resaltó de que ellos eran hijos de su padre el diablo, el cual mentía, y que mentir estaba en sí y solamente en él. Y decir mentira, pues es una conducta de una persona de que no es hija de Dios. Ese es mi aporte. Bueno, queríamos entrar en contexto. ¿Somos o no somos hijos de Dios? Pero hoy queremos hablar de las clases de padre. Los padres que cada uno de nosotros tenemos. Muchas personas crecieron sin un padre a su lado. Pero yo quiero hablar de algunos tipos de padres que nos enseñan las Escrituras, y por eso están estos jóvenes aquí. Voy a decir las clases de padres. El padre ausente. Muchos de estos jóvenes crecieron con la ausencia de un padre. Pero ¿cómo puede afectar eso a un joven o a una persona? La ausencia del padre. A ver, ¿quién de estos jóvenes me puede explicar eso? ¿Quién se atreve? Bueno, cuando la palabra dice ausente, no simplemente es física o presencialmente, porque hay veces de que los padres, aunque están todos los días en la casa, están ausentes con sus hijos. Puede que todos los días se levantan, lo ven, pero ni siquiera le dicen buenos días, cómo te va en el colegio. Ya eso lo hace un padre ausente. En mi caso, mi papá siempre estaba pendiente de las cosas materiales, y él de vez en cuando me preguntaba cómo me sentía yo por dentro, cómo me iba a veces. Sí sé que en ese entonces siempre me amaba, se notaba que en el fondo se preocupaba, pero él tenía un error, que gracias a Dios ya Dios hizo un cambio en él, pero él tenía un error en ese tiempo, que él creía que las cosas materiales eran lo más importante.
Y mientras yo fui creciendo, él empezó a estar más ausente aún. Esta vez sí presencialmente, ya él casi no estaba en casa. Y cuando yo fui creciendo en ese ambiente, yo me deprimía mucho. Me deprimía mucho, que buscaba cualquier salida. Es ahí donde viene Satanás y te ofrece de todo. Primeramente, te ofrece, si eres hombre, primeramente te va a ofrecer una novia. Van a llegar mujeres, y si eres una persona de que te gusta mucho la fiesta, te van a invitar a todas las discotecas. Y si eres una persona que eres muy, ¿cómo es la palabra? Que quieres experimentar cosas nuevas, te van a ofrecer sustancias, drogas, te van a ofrecer todo tipo de drogas, y es ahí donde va a empezar un daño en ti. Y bueno, eso es algo que quería aportar, que por causa del padre ausente llegan estos casos. Pero quería aclarar eso, que el ausente, a veces los padres están, pero no están pendientes de sus hijos. En pocas palabras está diciendo que no solamente el que no está, porque algunos crecieron sin un padre a su lado, ¿verdad? Porque lo mataron, porque la mujer salió embarazada y nunca fue deseado aquel muchacho. ¿Hasta dónde hace daño eso a una persona? Algunos de los jóvenes de que están aquí presentes nos pueden decir si sufrieron ese tipo de ausencia. ¿Cuál de los tres? María. Bueno, de pronto no, ausencia de que no estaba, porque, bueno, él estaba ahí, pero era inconstante. Estaba, no estaba, estaba, no estaba. Entonces, bueno, yo en medio de todo le doy gracias a Dios, porque gracias a esa situación fue que yo me acerqué a la iglesia. Porque a veces los padres no son conscientes del daño que le hacen a sus hijos con su ausencia. Y a raíz de eso fue que yo llegué a los pies de Cristo. Así es. Bueno, por lo general son más los padres, o sea, varones, que son ausentes que las madres, ya, por lo general. Y yo creo que eso obviamente comienza desde Satanás, ya que quiere tumbar la cabeza de todo hogar, porque el padre, la figura paterna de un hombre es muy importante en un hogar. Eso es algo que ya viene en genética, en cuestiones que Dios creó, que no se las sé describir, pero lo logré entender así. Pues yo sí tuve un padre ausente, tanto presencial como en afecto, como esa persona que te preguntara cómo te fue, mira qué estás haciendo, esto no es así, esto es así. Así se trata a las personas, así no se trata, esto se va a hacer o no. Y les puedo decir que es una cuestión bastante compleja, porque la figura paternal brinda a un ser la seguridad, brinda confianza, brinda el sentirse positivo en la vida, en lo que puedan alcanzar. Y la ausencia de un padre, o sea, no tenerlo, es obviamente el ser crece con todo lo contrario, con todas las situaciones contrarias, crecen inseguros, crecen faltos de amor, crecen, a veces, por lo general, necesitan ese afecto. La madre puede darle afecto, sí, pero el eco del padre, en realidad hace un efecto en el ser. En mi caso hizo un efecto porque pues mi papá no estaba allí, el que estaba era mi mamá. Ella hizo todo lo posible por mostrarme su afecto, pero yo personalmente o naturalmente quería la presencia de mi padre.
Había momentos en que a mí me decían, mira, por ahí hay una persona que se parece a tu padre, y yo salía en un momento a ver si era mi padre, pero era algo tan, digamos, interno, que necesitaba tenerlo. Y su ausencia fue tan fuerte como por lo menos tener esa figura allí que te muestra, a la cual tú le rindes un respeto, te muestra un carácter de las cosas que tú debes de hacer bien o no. Y ese espacio de esa ausencia que no tuve me llevó a encontrar un camino el cual pues no es el correcto. Entonces, a buscar seguridad en un camino de pronto de drogas, de alcohol, de cosas que no están bien, tratando de llenar, o como le digo, o sea, es algo que de pronto no lo haces consciente de que lo estoy haciendo porque mi padre está ausente, lo estoy haciendo por culpa de mi papá, lo estoy haciendo por esto, sino es una consecuencia de que ese padre no esté allí, o sea, ese camino. Entonces, como pues no tengo una persona que me diga esto no está bien, pues una compañía de una amistad, una compañía de cualquier cosa que me haga sentir bien, pues la voy a recibir, porque en casa alguien no me va a decir, mira, de esta manera. De pronto mi madre lo dice, pero desde el punto de vista de una mujer es como que, me lo está diciendo mi madre, porque listo, pero la figura de padre es tan importante porque se ve por lo menos una vez ya, después de haber aceptado a Jesús, que Dios me permitió, gracias a Él, restaurar mi relación con mi padre. Muchísimo tiempo pasó, ya pudo venir, pudimos convivir un tiempo, se dio la ocasión de que Él tuvo que reprenderme ya verbalmente, decirme esto no está bien. Y ya yo estaba grande, y resulta que cuando Él me lo dice, yo dije, wow, me lo está diciendo mi papá. No creció conmigo, pero, o sea, tiene razón, o sea, Él ya tiene un recorrido, Él es mi papá, y si me lo está diciendo de esta manera es porque, pues, quiere un bien para mí y yo debo de respetarlo. Y es importante lo que Él me está diciendo, es importante la forma en cómo Él me lo está diciendo, porque muestra preocupación hacia mí y su expresión corporal de decirme, mira, sí, es como que estoy preocupado y esto no debe ser. Y había pasado tiempo. Entonces, eso fue necesario para mí ya después de mucho tiempo. Yo vi, wow, cuán importante fuese sido para mí que Él estuviera en todo el tiempo de mi crecimiento, y en esos momentos de equivocación o en momentos de enfrentarme a salir adelante, tomara esa actitud, se sentara conmigo, me preguntara, y me di cuenta con esa reacción de la necesidad de Él. Pero esa ausencia de padre desborda bastante, porque pues en mi caso, como les decía, pues me llevó a mí, o sea, una ausencia de un papá, un vacío. Además que mi mamá también tenía en esos momentos un problema de nervios, y no dedicaba de pronto todo el tiempo por resolver sus problemas emocionales, y pues yo tenía un espacio abierto y me llevó a un camino de perdición. Entonces eso es lo que... Oigan, qué bendición tenemos. Algo importante que queremos es que la ausencia de un padre, todo el daño que puede hacer. ¿Cuántas personas estarán en esa condición? De las personas que nos están escuchando. Pero hay algo importante en todo esto, que hay un padre que nunca estará ausente, ¿verdad? Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Y estos jóvenes que están aquí, todos fueron recogidos por Jehová. Suena como raro, recogido. Oiga, los adoptó como hijos. Ahora tienen a un Padre Celestial, pero como este programa lo hacemos los jóvenes, le voy a dar la participación a Jesús de Arco, que también quiere opinar. Oye, qué bendición tenemos aquí. Bueno, como decía mi hermano Dylan, la mayor parte de la ausencia siempre se ve en el padre. Porque, bueno, si bien sabemos, la madre tiene un vínculo más cercano con el hijo que el padre, porque la madre siempre lo lleva en su vientre. Y por ley también la madre siempre tiende a quedarse con el niño, y el padre se desentiende de muchas cosas.
Y vemos que hay muchos tipos de ausencia, no solamente, como dijo mi hermano Jaderson, físicamente, sino también cuando tú estás ahí, quizá todos los días ves a tu hijo, pero quizá nunca estás atento a lo que le pasa. Y bueno, hay algo muy importante que hace parte de lo que de pronto aquel hombre, aquel padre, influye mucho en su hijo, y es en la formación de su carácter, en la formación de su personalidad, porque hay muchas cosas y muchos vacíos que quedan cuando un padre, hablando de hombre, cuando un padre no se encuentra en el hogar, ya que hay muchas cosas a las que nosotros como adolescentes nos enfrentamos y quizás nunca tenemos una dirección, y nuestra madre quizás no tiene la capacidad de pronto de expresarte cómo es la situación que tú estás viviendo, pero aquel hombre que de pronto ya pasó por eso sí lo puede hacer. Y a veces nosotros no podemos decir que yo te entiendo cuando nosotros no hemos vivido una situación como esa. Es muy complicado decirle a una mujer, de pronto, no, yo te entiendo cuando ella está sufriendo de cólico, porque yo no sufro de eso cuando me sucede algo así. Amén. Me puede suceder cualquier cosa, me puede dar un dolor de barriga, pero no siento realmente lo que ella está sintiendo. Pero otra mujer sí le puede decir a otra, realmente te entiendo porque a mí me sucede lo mismo. Amén. Entonces, es importante la formación, el padre en su hijo, en su formación, porque forma su carácter, su forma de enfrentarse a las cosas, y que de pronto, como decía mi hermano, también brinda seguridad, brinda confianza, respeto, autoridad, y eso hace que tú te formes, como persona. Y cuando tú te enfrentes a de pronto X o Y situación en la vida, tú puedas actuar, porque nosotros tendemos a seguir un ejemplo, aunque digamos muchas veces que no, siempre tendemos a hacer lo que nuestros padres hicieron. Muchas cosas actuamos como ellos de pronto, aunque nosotros digamos que no, y aunque nos enfrentemos a la situación y llegamos a lo contrario, siempre tenemos en cuenta en algún momento lo que ellos nos dijeron. Entonces es importante que ese vacío no quede en nuestros hogares, amén. De pronto yo no tuve un papá de sangre porque mi padre falleció, y yo no hablo mucho de eso. De pronto muchos me dicen, no, ese es tu papá, y la gente cree que realmente, pero él me crió, mi padre, mi padrastro, pero es mi papá, él me crió, y de pronto uno siente a veces ciertas cosas que son un poco diferentes con respecto a las hijas de él, que son de sangre, porque eso es normal, o sea, es normal. Sin embargo, yo siento el amor de él y siempre, o sea, he estado ahí, pero hay muchas cosas que realmente no son iguales, y eso se siente. Entonces, es muy importante esa parte en la vida de cada ser humano. De pronto, yo tuve mi formación diferente y mis hermanas tuvieron una formación diferente, y eso se nota en nuestra vida. Y de pronto cualquier persona puede llegar a la casa y puede hablar y puede ver, pero ustedes ninguno se parece. Ellas dos son allá diferentes y tú eres diferente, tú no te pareces a ninguna. Porque mi forma de ser es completamente diferente a la forma de ser de ella. Porque fuimos formados, a pesar de que estuvimos formados en un mismo hogar, hay muchas cosas que fueron diferentes. Entonces ahí vemos la diferencia en el carácter y la personalidad de la persona cuando va creciendo, y lo que importa en realidad, incluso cuando una madre no está, porque también es importante la madre en el hogar. Amén. La madre representa amor, representa muchas cosas importantes en la vida de un hijo. Y en mi caso, mi madre ha simbolizado mucho amor, que, tiene defectos como todo, pero siempre uno tiende donde su mamá, porque su madre representa mucho amor. Amén. El padre siempre lo tildan de que regaña, pero es que el padre corrige, el padre enseña, y el padre tiene más autoridad en esa parte de pronto de corregir a su hijo. Y de pronto podemos ver que cuando sucede algo en la casa, la mamá le dice al hijo, bueno, pregúntale a tu papá a ver qué dice. Si tu papá dice que sí, aunque el padre no sea un padre que esté siempre, la madre siempre dice, pregúntale a tu papá. Porque siempre ven la autoridad en el padre. Entonces es importante
cada parte, así como nosotros somos importantes, Jesucristo dijo, Pablo dijo que somos importantes en la iglesia todos, porque todos hacemos parte todos somos un miembro, y que hacemos parte de un cuerpo, y que cada uno tiene una función diferente. Así es lo mismo en el hogar, cada uno tiene una función diferente. Entonces ese era mi pequeño aporte acerca de los padres. Y que yo quiero aportar algo, y es que uno muchas veces, o sea, lo digo yo en mi caso, uno se cuestiona mucho. El hecho de que yo, por ejemplo, hay veces yo veo al pastor y a Keren, y el pastor Keren la abraza, y el pastor, y yo digo, ¿por qué yo no pude tener eso? O que hice mal, o no soy suficiente. Uno se cuestiona mucho. Yo ya hablaba con alguien, y esa persona me decía, oye, mi papá ha cambiado. Mi papá ya no toma mucho, mi papá habla conmigo, mi papá, y yo decía, ¿por qué? Si de pronto yo he orado tanto, ¿por qué yo no veo el cambio? Entonces a veces yo le doy gracias a Dios porque de pronto me ha guardado de eso, pero muchas veces llega hasta la envidia, y uno envidia lo que el otro tiene, no tanto material, sino el cariño que de pronto la otra persona tiene, o que si tiene un papá. Y yo, por ejemplo, mi papá siempre me decía, honra padre y madre, honra padre y madre, honra padre y madre. Pero se nos olvida que la Biblia dice, padres, no exasperéis a sus hijos. Hay dos partes, o sea, uno debe honrar a su padre, sí, y yo oro porque yo digo, Señor, cámbiame si de pronto no soy una hija perfecta. Pero a veces a los padres se les olvida que, oye, a veces nos abruman, o no. Por ejemplo, mi papá me decía eso siempre, y hay un momento en que yo decía, yo soy mala hija, yo soy mala hija, porque él siempre me decía eso. Y uno nace de pronto cuestionándose muchas cosas. Mi mamá me decía, no, tu papá, él estuvo en tus primeros años, pero yo decía, pero ¿y ahora? O sea, yo no me puedo acordar de algo que pasó cuando estaba niña, ¿ya? Y de pronto está, y yo sé dónde vive, y de pronto estamos cerca, pero no es como que mi papá me pregunte cómo vas en la universidad, o que mi papá me llegue a abrazar y me diga, oye, yo te quiero. No. Y toco esto porque sé que son temas que de pronto nos da mucho miedo hablar o pena, pero sé que de pronto otras muchachas se sientan identificadas porque el papá es como un refugio, como hay alguien que te guarda, que te cuida. Y yo he visto muchos casos en que de pronto muchas mujeres jóvenes se empiezan a salir con personas mayores, así buscando ese refugio, ese amor que de pronto un padre no les dio. Eso quería aportar. Oiga, qué bendición tenemos. La verdad es que hay muchos temas que cortar, pero nosotros queremos cortar aquí, porque son muchos puntos, pero miren, nos hemos dado cuenta de que hay mucha necesidad. Y vamos a estar orando por esos padres ausentes. Entre esos padres ausentes, el hermano Jay decía, el padre proveedor. Hay gente que provee, pero no es suficiente que proveas para la casa. No es suficiente que lleves los alimentos, que pagues el colegio. Tus hijos te necesitan. Necesitan un abrazo. Necesitan unas palabras de cariño. Necesitan muchas veces corrección. Porque la ausencia del padre hace mucho daño. Aquí vemos casos. Tenemos estos jóvenes aquí. Y después en los programas siguientes vamos a estar hablando del padre permisivo, del padre maltratador, del padre amoroso. Y uno de estos jóvenes me decía, yo lo acabé de escribir, el padre sobreprotector. Todos los padres, de acuerdo a sus características, van a hacer daño o van a ser de bendición. Entonces le estamos hablando a esos padres, le estamos hablando a esos muchachos, a esos jóvenes que de pronto no tenían un padre a su lado, no crecieron con él, pero les estamos invitando a que acepten al mejor padre, a Jesucristo. Jesucristo, cuando tú le aceptas a Él como tu suficiente Salvador, pasas a ser hijo de Dios. Y ese Padre no va a estar ausente. La Biblia dice, aunque padre y madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Y estamos hablando a esas personas que están sin un padre a su lado, que tienen un vacío profundo que un padre no los pudo llenar. Pero Dios los va a llenar en este momento. Mire, un día pude predicar
Y yo voy a poner a orar a mi hermano Dylan, porque el hermano Dylan, físicamente el papá de él se parece a mí, gordito como yo, así bien parecido. Sí, un día lo conocimos, oiga, qué bendición. Y él pudo perdonar a su padre. Él pudo que se rompiera todo eso lo que pasó ahí entre ellos. Porque muchas personas de pronto no saben siquiera el daño que están haciendo, ¿verdad? Entonces vamos a orar por eso, mis hermanos. Yo invito a mi hermano Dylan que levante esa oración por esos muchachos que no tienen un padre a su lado. Pero que el mismo milagro que Dios hizo en Dylan lo haga en ellos también. O de pronto personas mayores. Estos son temas que mucha gente, hasta padres cristianos, no están cerca de sus hijos. ¿Cuántos muchachos necesitan un abrazo, verdad? Necesitan un beso. O necesitan que los reprendan. Entonces, vamos a seguir este tema en otra sesión de esta. Invitamos al hermano Dylan. Bueno, yo antes de orar, quiero terminar diciendo algo. Pero también hay que tener en cuenta aquellos que ahora mismo están viviendo esa situación de un padre ausente, de ese cuestionamiento del que ella decía. Ojalá le den la oportunidad a su mente, a sus emociones, en pensar en que ellos también pudieron haber pasado por la misma situación que está pasando ustedes, que pasé yo, y que quizás ellos tampoco tuvieron ese papá, y es una cadena que obviamente viene y no saben realmente cómo darle amor, no saben realmente ser un padre allí presente, y resulta que ha venido constantemente pasando 1, 2 y 3 veces, y así se ha vuelto generacional. De pronto así es una manera más fácil de perdonar, de aceptar esa situación y de tomar la decisión de cambiar esa, digamos, esa cadena, eso que viene pasando tiempo tras tiempo. Hombre, mi papá de pronto, mi abuelo no fue así con él, y entonces era bastante difícil se le hizo difícil él ser así, presente, ser amoroso conmigo. Entonces, ok, lo voy a entender, pero yo tomaré la decisión de que cuando Dios me dé la oportunidad de ser un padre o una madre, pues sí hacerlo ya. Sí, que mi hija aprenda a ser una madre, o que mi hijo aprenda a ser un buen padre. Y ya ellos van a ir con una nueva mentalidad de mis hijos y saber qué es un padre y saber qué es una madre. Entonces, nosotros los jóvenes ahora tenemos la oportunidad de cambiar eso. Tenemos la oportunidad, y bueno, esta charla es una oportunidad para abrir los ojos de algunas personas que pues no han entendido, no han aceptado, no están pasando por esa situación. No, yo quería decir lo mismo que él dijo, y es que a veces muchos padres se justifican en que ellos tampoco tuvieron eso, pero siempre hay algo que dicen, y es que ningún papá quiere un mal para su hijo. Entonces, yo hablaba ayer con Jesús algo, y yo decía, si yo viví algo y para mí fue doloroso, yo no quiero que mi hijo viva lo mismo. Entonces era complementando lo que él decía. Amado Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Padre Celestial, por darnos la oportunidad de venir, Señor, a reunirnos. La oportunidad de poder aportar a la causa de muchos que estamos viviendo la situación de un padre ausente. Gracias por permitirnos a nosotros, los que estamos enfrente de esta charla, de este compartir, Dios, tener la capacidad para poder aportar lo que hemos dicho. Dios, ahora te queremos suplicar con toda humildad, con toda sinceridad. Nada te podemos ocultar. Dios, tú todo lo sabes, y sabes que necesitamos que nos ayudes. Necesitamos urgentemente que nos ayudes, porque la humanidad se está desbordando, y tú lo sabes. Los jóvenes se están perdiendo en el camino de las drogas, las niñas se están perdiendo en el camino de la prostitución, incluso también en las drogas. También están buscando ese afecto, ese amor en personas mayores, en otros jóvenes que no saben realmente qué hacer, ni siquiera con su vida, ni siquiera saben que es una responsabilidad.
Y nosotros te necesitamos urgente. Te necesitamos urgente, urgente para que nos ayudes, para que nos des cada día la sabiduría de saber, Señor, hablar con aquellas personas que pasan por esta situación, para tener la sabiduría de dar un consejo, Dios. Te necesitamos, Padre, realmente te necesitamos. Somos niños, somos jóvenes, somos personas incluso mayores que tenemos la necesidad de ese amor. Pero sobre todo, tu amor que cubre multitudes de pecados, es más necesario para poder vencer esta situación. La humanidad necesita conocer tu amor. Los padres necesitan conocer tu amor. Quizás muchos de ellos están pasando o pasaron por la misma situación en la que nosotros hemos pasado. Y nosotros queremos cambiar la historia. Y queremos que otros también cambien la historia. Porque así también te vamos a glorificar a ti. Porque tú nos has mostrado el modelo de padre, Señor. Porque si vamos a algún lugar y te pedimos que nos guardes, nos has guardado. Porque si te pedimos, Señor, que nos permitas estudiar, tú nos regalas un lugar donde podamos estudiar, nos das los recursos para estudiar. Si te pedimos que nos ayudes en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, en nuestra personalidad, tú lo haces con el poder de tu Espíritu. Y eso lo estamos necesitando todos. No hay una excepción, Dios. Todos necesitamos que nos ayudes. Padre, por favor, danos el valor, danos la fuerza para poder cambiar la historia. Te damos gracias. Ayúdanos, ayúdalos en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por este maravilloso tiempo. Les habló su pastor y amigo Germán Mercado Varela en la ciudad de Barranquilla, en Colombia. Y Jader Santobar. Jesús de Arco. María Castro. Y Dylan Tobías. Nos vemos en una próxima ocasión en este programa juvenil. Oiga, jóvenes que necesitan más y más de Cristo. Dios les bendiga y Dios les guarde.